El Partido Comunista definió este fin de semana a su nueva directiva, esto tras el fallecimiento de Guillermo Tellier hace algunas semanas, y quedó encabezado finalmente por Lautaro Carmona, exdiputado, y Bárbara Figueroa, ahora ex embajadora en Argentina, como secretaria general. Estamos con el nuevo presidente del partido para conversar más del tema. Lautaro Carmona, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en CNN. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo evalúa esta ratificación, digamos, porque usted estuvo después de la enfermedad de Guillermo Tellier harto tiempo como subrogante en este cargo, ahora ya se hace oficial en una dirección además paritaria? Yo creo que es una continuidad que formaliza cosas que son necesarias. Solo quiero recordar que incluso desde el punto de vista de la ley hay muchos trámites que exige firma de presidente, secretario o secretaria, presidenta, como fuera. Segundo, desde el punto de vista del trabajo colectivo, ya todas las compañeras y compañeros del Comité Central, de la Comisión Política, porque todos estos órganos son paritarios en el caso nuestro, saben cómo nos relacionamos, cuáles son las formas de ir construyendo un acuerdo entre todos nosotros. Entonces no hay grande sorpresa, que no sea la sorpresa la va a traer la política, porque nos pone varas muy altas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el pronunciamiento sobre el 17 de diciembre. No es lo mismo una política de los comunistas con un resultado del 17 que con otro. No solo referido a nosotros, sino referido al impacto que va a tener en el país. Para nosotros el tema político hoy día, que empieza a instalarse con mucha fuerza, y yo creo que va a ser el gran debate del Congreso, es el avance exagerado de la derecha más reaccionaria. Eso es lo que ve usted en el Consejo. Lo veo en la política nacional. Y se representa muy sostenido, y yo creo que están sacando una mala cuenta, pero yo no soy analista de ellos, ni soy el aporte de ellos. Están sacando una cuenta de un hecho que tiene otras explicaciones, como que fuera la tendencia de todo el país. Y están haciendo un país a la medida de lo que son los intereses del Partido Republicano, no solo desde el punto de vista de los grandes temas económicos, sino también valóricos, políticos. Esto de restringir, por ejemplo, la representación parlamentaria. Yo no sé en dónde y en qué parte del mundo quieren resolver por la vía de la disciplina, entre comillas, un tema político. El tema político es que hay dispersión, el problema, pero ese es un problema de los partidos políticos. O sea, ¿usted está de acuerdo en términos generales? Me refiero con Evelyn Matei en su mirada sobre el trabajo del Consejo. Yo tengo una observación, valoro, para no tener, digamos, frases que la incomoden a ella, valoro la posición que ha expresado Evelyn Matei. No quiero explicarme ninguna razón que no sea en rigor las que ha dicho públicamente, porque está indicando un tema que a todas luces es el tema que va a ser el punto débil del producto de ese trabajo del Consejo. Yo no estoy limitando ni alterando quién tiene la mayoría, quién tiene el control de... Bueno, pero los que lo tienen responsabilidades que los que no lo tenemos, nos toca hacer valer y demostrar cuántas veces insistimos que ellos hicieron una crítica muy dura a lo que fue, y con muchas razones, el producto de la convención y el resultado del 4 de septiembre. Bueno, están construyendo el mismo camino. ¿Qué va a pasar ahí? Algunos dicen, no, pero es que ellos nunca quisieron nueva constitución, por tanto van a lograr que quede lo mismo. Esa es la definición que alguien de ellos está haciendo. Yo creo que se equivoca, porque al final va a volver. Si esto es una necesidad, no se olviden que el tema de nueva constitución no estaba en una agenda constitucional o institucional de los partidos, del gobierno, de nadie. Lo impuso una movilización que dijo, esto no da más. Estamos pagando las consecuencias de un modelo exageradamente discriminador en muchos planos de los derechos, y por eso que era tan importante el tema del Estado Social y Democrático de Derecho respecto a la mirada que transforma en mercancía una cantidad de derechos no menores como la salud, la educación, etcétera, etcétera. Ahora, Lautaro, tomando también la referencia que usted hace de esta movilización social o el estallido social, esto mismo hace pocos días, a propósito de los dichos del expresidente Sebastián Piñera, decía que fue una forma... una violencia inusitada por lo demás, pero de sacarlo del poder. ¿Hay una mirada distinta de lo que fue el estallido, más allá de este proceso de nueva constitución, el primer intento fallido, digamos, o rechazado, y ahora con este nuevo proceso? ¿Cómo ve primero esas declaraciones y estas dos miradas que hay ya pasado en varios años, digamos, de lo que pasó y las repercusiones que trajo el estallido social? A ver, la afirmación de Piñera, que de verdad la encuentro una aberración desde el punto de vista de un dominio, de un conocimiento de causa, de qué se tratan
tendría que haber sabido lo que fue la dictadura desde el punto de vista de las consecuencias de quienes no estábamos de acuerdo con ella. Pero esa afirmación no es de estadista. O está victimizándose, y seguramente con la familia y todo, formar una agrupación de familiares, de afectados por este intento de resolver por la vía de un golpe de Estado el tema político en Chile, o está justificando la declaración que él hizo de un país en guerra. Entonces, ninguna de las dos cosas tiene que ver con construir nada, sino con justificaciones personales, pero eso tiene que hacerlo en ese plano y no usando su condición de ex jefe de Estado como lo fue 2 veces. Lo segundo, la movilización del año 19, 18 de octubre, que parte allí, yo de verdad he intentado, por la vía de la lectura, del estudio, del conocimiento, me interesa mucho, digamos, y en los momentos en que los pueblos levantan banderas, se movilizan con causas democráticas, de justicia social, creo que ha sido la expresión de movilización social más amplia, más extensa, del punto de vista territorial, del punto de vista del tiempo. No se olviden que esto bajó cuando vino la pandemia. O sea, sin pandemia, podemos tener muchas nuevas expresiones y algunos han dejado esto remitido a las manifestaciones que superan la convocatoria, que en muchos procesos sociales las hay. No es que nosotros las postulemos, pero no, esto no fue solo el tema de los supermercados, del metro. No, esto partió con la Sinfónica, con los coros, con el Iyapo cantando en la Plaza de la Dignidad, lo mismo el Inti Illimani, con movilizaciones de niños. Es decir, era una expresión de diversidad que decía esto no está bien. Y la consecuencia, la asociación era el modelo. De ahí vino esa interpretación que parecía bien potente, no son 30 pesos, refiriéndose a lo que explotó esto, pues siempre hay un detonante. Claro, pero ahora lo que apuntaba el expresidente Piñera era a los hechos de violencia que se generaron en esos días en particular, ¿no? Y cuando lo entrevistan en la radio argentina hablaba de estos saqueos, de los incendios, los ataques a hospitales, a torres de alta tensión, dijo, en fin, enumeró varias cosas. A eso apuntaba cuando él se refiere a este golpe de Estado no tradicional, no a la movilización social. No, pero es que si algo, a mi gusto, si un político que tiene ciertos códigos democráticos, no importa que sea de derecha, centro o izquierda, si tiene esos códigos, algo lo preocupa y lo deja sin sueño, debe ser la expresión social real. ¿Por qué? ¿Por qué gente de todos tiempos? ¿Qué tenía de terrorista o de una cicletada de miles de ciclistas? ¿Qué tenía eso? Pero el punto, el otro punto tiene que ver con el tema de la seguridad pública y los deberes que tiene el Estado para incluso garantizar que las expresiones de movilización y protesta social puedan haberse desarrollado con esa potencia. Entonces, trasladar, y yo me pregunto luego entonces, estos grupos que se infiltraron, alguien dice, no existen los intramarchas, del punto de vista institucional. Lo que pasa hoy día, digamos, con toda la cantidad de golpes que se le ha dado, digamos, a la causa al pueblo mapuche y los carabineros infiltrados o que formaban parte, digamos, de estas agrupaciones que robaban madera, que atentan contra predios. Bueno, eso hoy día, ¿quién lo explica? No, yo me quiero quedar con las razones de la movilización social y lo hago incluso hasta con cercanía porque hoy día nuestra secretaria general era la presidenta de la CUT, la que convocó a un paro nacional el día 12 de noviembre que nunca había habido en Chile. Entonces no puede apagar lo de fondo en la política, lo que vale escuchar, porque están cometiendo un error, eso está latente. Pero el Partido Comunista, por ejemplo, no quería sacar del poder al presidente Piñera. Se lo pregunto porque el sábado 19, el presidente del Partido Comunista entonces, Guillermo Tellier, dijo que si el presidente renuncia a gobernar y se escuda a los militares, mejor que renuncie, decía. Y esa idea la planteó también Daniel Jadwe, incluso Camila Vallejo, en ese momento diputada, hablaba de la idea de elecciones anticipadas, por ejemplo. ¿Pero eso no son códigos políticos, eso es golpe de Estado? Eso no era una crisis imposible de sostener. Pues esto alcanzó una crisis que nosotros ubicamos cuando los de arriba no pueden controlar que la sociedad funcione bien, los de abajo no quieren las medidas que habían antes. Entonces los políticos tienen que encontrar, tal como al final, en una cuestión que a nosotros nos pareció incompleta e injusta, fue el 15 de noviembre con el acuerdo que hicieron. Eso fue una medida política.
la que no estaban de acuerdo. Entonces, ¿cuál podría haber sido en haber esta integrado el elección? movimiento social que eran los titulares de esto? Porque si algún partido de los que estuvo en la firma, incluyendo nosotros que no estuvimos, se reivindicaba parte de esa movilización, de verdad estaría alterando la realidad, siendo muy injusto con la gran capacidad de autoconvocatoria, que es una cuestión que los políticos tenemos que estudiar. ¿Quién se hace cargo de esta movilización? Estoy hablando de la parte positiva, de las expresiones culturales, de las expresiones deportivas, de las consignas. ¿Alguien creía que había un grupo detrás pagando entrada a todos los recitales que hubieran, a todos los partidos de fútbol que hubieran, a todo el Festival de Viña para coincidir en una consigna que relacionaba la actitud criminal en ese momento del gobierno encabezado por ¿Podría Piñera? haber sido un golpe de Estado no tradicional, entonces, como dijo el expresidente? En absoluto, no existe, no, eso es blanquear el golpe de Estado real. O sea, yo creo que, ojo... ¿Usted cree que ese es el intento que está planteando No sé si Piñera? el intento, eso lo sabe él, digamos, pero yo sí puedo decir la consecuencia que trae si yo le compro a él y empiezo a estudiar y pongo en los libros de historia que hay golpe de Estado, intentos de golpe de Estado. No se equiparan estas situaciones, ¿no? Con lo del 73. Está equiparando. ¿Qué es lo que, cómo él sale libre de la responsabilidad que tiene como jefe del mando de la República de Chile respecto a los uniformados en la cantidad de personas que perdió la vista? ¿Quién se hace cargo? Gustavo Gatica, de la senadora Fabiola Campillay. En eso es un daño, pero cada uno nosotros puede haberlo tenido, gente cerca, me refiero. Y estaríamos contentos y nos parecería que fue una medida que es la reacción a dado que hay un intento de golpe de Estado no tradicional, por favor. Yo creo que eso es una cosa, una afrenta a la seriedad, al rigor para ver las categorías en la política. Yo no tengo ningún problema en mirarla desde la izquierda, pues el mío es un partido de izquierda, un partido comprometido con las movilizaciones y las luchas, y tener la misma posición frente a las cosas que no nos parecen que sean. En torno a esta nueva etapa que comienza como presidente del Partido Comunista con la ahora ex embajadora Bárbara Figueroa como secretaria general, ¿cuál sería o habrá una nueva relación con el gobierno? Me refiero, hay muchos que dicen que acá el poder al interior del oficialismo lo está llevando el Partido Comunista, sobre todo desde la oposición, Lautaro. Bueno, nosotros nos asigna una cantidad de capacidades cuando sirven para alguna conclusión y la vida real es la que es, digamos. O sea, nosotros no vamos a... hay un dicho popular que dile al tonto que tiene fuerza para que empuje un camión, digamos. Entonces, pero no, eso lo aprendimos hace tiempo. La relación con el gobierno no es ninguna sorpresa, entre otras cosas porque yo estoy hace rato ya relacionando al partido con el gobierno, como el encargado del partido. Y la secretaria general era embajadora del gobierno. Entonces, ¿qué cosa rara podría pasar que no sea? Aquí lo que viene desafiante para el gobierno, para los partidos, espero yo que para otros partidos también, me refiero de otros sectores, es el cuadro político que se instala en Chile desde el punto de vista de los avances democráticos, las conquistas sociales y lo que está preanunciando el Partido Republicano si llegara a gobernar. A lo menos en eso ha tocado la campana Evelyn Matei diciendo eso no está bien, porque esto, si teniendo mayoría de 3/5, ellos sobre lejos 2/5 para poder vetar, digamos, si quisieran, hacen en un equipito de 50 un país a esa medida, a la medida de los privilegiados, de las élites, etcétera, ¿qué haría a cargo todo el gobierno? ¿Qué podríamos esperar todos nosotros? Entonces, ojo con eso, que ese es el tema político. A eso vamos a dedicarnos, queremos compartirlo. Hay una reunión el próximo 9 de octubre entre todos los partidos y vamos a ser siempre contribuyentes desde nuestra mirada a fortalecer la unidad, porque la unidad se hace en la diversidad. O sea, a mí no me afecta que otros tengan otras miradas. Lautaro, pero para enfrentar esa etapa política, a su juicio, ¿cuál debería ser la estrategia que debe desplegar el gobierno en términos, por ejemplo, de la construcción de mayorías que no tiene en el Congreso, ¿no? Con las reformas que tiene? Eso significa que debe, para ser exitoso, buscar alianzas, incluso acercándose más al centro o a la oposición y cediendo en alguna de sus reformas, o endureciendo la posición del programa que comprometió el presidente Gabriel Boric. Es que eso es, o sea, el dato de realidad es que en cada tiempo, dado cuál sea el cuadro real, hay que construir correlaciones de fuerza que permitan avance. Y es evidente que el gobierno hace mucho rato, y los partidos de gobierno hace mucho rato, asumimos que no tenemos una correlación de suyo propio dentro del Congreso para hacer avanzar
con las menos afecciones el tema programático. Entonces no es un tema que no está planteado, o sea, muchos de los pocos avances que hay están vinculados con disminuciones de intensidad programática y comprendidas por todo, porque bueno, si no hay otros espacios. ¿Qué es lo que creo yo que va a ocurrir y cuál es el deber de los partidos, no del gobierno? Porque los movimientos sociales y sobre todo el movimiento sindical debe resguardar su autonomía, su independencia, etc. Es recoger cuál es el planteamiento, la expectativa que ellos tienen respecto a un tema, a una reforma previsional, incluyendo la pensión garantizada universal en un umbral mucho más alto que esté vinculado a las líneas de pobreza, de un tema de sistema de salud que tenga coberturas que zanjen esta cuestión que es tan dura como son las listas de espera, de temas de salario, de temas de estabilidad laborales, o sea, de todos los temas sociales, incluyendo el efecto, porque yo creo que va a hacer falta y es bueno, nosotros vamos a darnos ese trabajo desde nuestro instituto, siempre ir anotando lo que son los números macroeconómicos, en lo que sean las tasas de inflación, las tasas de interés, etcétera, pero cuál es esa inflación en la canasta de un sector más sensible que vive de esa canasta. Pero a lo que voy es que esas concesiones también significan ir desfigurando el proyecto original político. ¿A qué me refiero? Esta idea de no más AFP sencillamente ya no tiene viabilidad si es que se quiere avanzar en la reforma de pensiones. La idea de generar unas cuentas nacionales, por ejemplo, ya quedó descartada y se va a inventar otro mecanismo, pero que va a ser bien distinto a lo que se planteaba originalmente. La idea del CAE está sujeta, de condonar el CAE, está sujeta a una reforma tributaria que está cuesta arriba. Está dentro del programa un impuesto a los súper ricos o a los más ricos. Ya quedó descartado eso también. Entonces, bueno, ¿con qué tipo de reformas va a terminar saliendo este gobierno y cómo ve eso el Partido Comunista? El perder esas banderas de lucha que eran importantes en un comienzo. La verdad es que uno tiene que tener convicción a partir de si esas propuestas son justas, si son necesarias, si son de impacto en mayorías, no puede renunciar a que esa batalla se mantendrá por siempre. Fíjate que la nacionalización del cobre que tuvo disposición unánime del Congreso Nacional, y en ese tiempo había derecha que después se confabuló, digamos, para ser golpista, o sea, por tanto no era poca cosa, empezó en un proyecto que Elías Laferte con Salvador Allende propusieron el año 52. Y siguió, y vino la nacionalización y se valoró, y bueno, y se logró después en forma unánime. Hay batallas que, lamentablemente, por la resistencia que tienen los que defienden el contrainterés o el interés distinto al nuestro, hay que seguir fregando. Entonces, batallas de largo plazo, dice usted. Pero no solo hay que dejarlas congeladas, no, hay que darlas siempre. Y sobre esa base hay que correr el cerco y hacer que avancen políticas públicas en previsión. O sea, ¿cómo va a ser presentable que después de todo lo que ha pasado en el tema previsional y el sistema del abuso de la AFP, etc., lo mismo incluyendo el fallo de la Corte Suprema en el caso de las ISAPRES, sigue todo, incluso además se mete en la Constitución. Les garantizo, señores, que esto será intocado. Este es el nuevo Dios que tenemos. Si eso es un abuso instalado en una institucionalidad, no corresponde. Será su mirada política, pero remítanla a eso. Entonces, ahí creo que el gobierno ha mostrado una voluntad de insistir por razones, porque no puede renunciar a lo que considera que políticamente es necesario, es justo y son deudas históricas. Está bien que, porque no hay plata, los profesores empiecen a morir sin que nunca nadie haya reparado en una proporción el daño causado a una de las profesiones más nobles. ¿Debe cumplir con esa promesa el gobierno? En la proporción que tenga capacidad, demostrando que solo va a limitarse por falta de capacidad, que no va a depender políticamente de la voluntad del Ejecutivo. Pero tiene que avanzarla. Bien, Lautaro Carmona, muchísimas gracias por venir a CNN esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Lautaro.